Pero hablamos de libertad. Pero no hay libertad como la que realmente Jesucristo le da al hombre. Hay que entender estas cosas y olvidarse de que ahora somos religiosos. A mí me preguntan, ¿qué pasó, Hermes? Ya tú antes de la revolución, ahora te metiste a la religión. Yo no me metí a ni una religión. Yo ahora comprendo a Dios. Yo soy un fanático y seguidor de Jesús, eso sí, hasta la muerte. Pero no soy religioso. Amo a Jesús. Amo su palabra. Amo lo que hago. Yo comencé a escribir esto que vamos a conversar. Repito, voy a poner una introducción y al final voy a hacer una proclama que nace precisamente de lo que estuve estudiando de la doctrina Monroe y lo que se escribió en la Carta del Destino Manifiesto allá por el 1845, que ha marcado historia en América. Pero nuestra responsabilidad más allá de lo que la doctrina Monroe o la doctrina Destino Manifiesto concibió para los Estados Unidos de América, porque se argumentaba que lo que se decía ahí era dado por Dios. Pero eso lo veremos al final del servicio. Fundamentos. Yo decía al primer servicio que venía del interior, de allá de mi pueblo. Venía de mi pueblo, sí. Y venía pensando cuando llegaría a Raiján, qué ruta tomar. Porque para mí era nuevo esas rutas. Y decía, ¿cómo hago para tomar la ruta que me lleva por el Centenario? Y no quede metido por allá, por otra vía. Porque ahora hay que estar claro en todas esas cosas, qué ruta tú vas a tomar. Bueno, felizmente tomé la que era correcta. Porque estaba confundido. Porque si tú vienes a la derecha, obviamente, supuestamente, el tránsito, la ley del tránsito dice que vas a tomar hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, es lo correcto. Pero acá es todo lo contrario. O sea, a la izquierda te lleva para el América, el Puente de las Américas, pero la izquierda para la América y la derecha para el Centenario. Como que se confundiera eso, pero no se confunde nada. Entonces, y usted dirá, ¿qué tiene eso que ver? Pues tiene que ver mucho. Porque siempre existirán diversas rutas a objeto de llegar a un destino. El tema es, ¿qué ruta tomas tú? Cada uno de nosotros decide su presente y decide su futuro en función a la ruta que tú tomes. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Pero cuando estamos hablando de fundamentos, estamos hablando de estrategias. Estamos hablando de cimientos. Estamos hablando del origen que sostiene una cosa, que dan sostén a una cosa. Por lo menos este edificio, ¿verdad?, está construido sobre fundamentos. Y aquí hay río aquí y río acá. Y la pregunta es, ¿por qué aún se sostiene? Pero es que los fundamentos que se pusieron acá son fundamentos fuertes, que deben sostener este edificio. Fuerte, muy profunda las bases. Pero llega el momento en algo que todos lidiamos. A ver, ¿quiénes de ustedes no han sentido tentación? ¿Quién de ustedes no ha sido tentado? Tentado a quedarse con el lápiz que no es suyo. Ha sido tentado para que sus ojos se van detrás de unas piernas flaquitas o gruesas como te gusten. Tentado a hacer cualquier cosa. ¿Quiénes no han sido tentados? Señor, míralos, todos se van para el cielo directamente. Mentiroso. La Biblia dice que los mentirosos no entrarán. Yo he sido tentado y soy tentado todos los días de Dios. Jesucristo fue tentado. El tema es que cuando se enfrenta a la tentación, Él tiene que decir qué destino ha de seguir. Pero siempre contestó con la palabra: escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, este asunto de tomar decisiones
en base a lo que se te presenta a diario, yo quiero utilizar el Salmo 11, versículos 1, 2 y 3. Y estamos hablando de uno de los hombres más emblemáticos que ha pisado la tierra. Me estoy refiriendo al rey David. Mire lo que él dice: yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen? Ojo con esto. ¿Por qué me dicen? Porque siempre habrá alguien que te va a decir cosas. Siempre habrá alguien que te va a decir cosas. Pero tú tienes que decidir qué vas a hacer con esas cosas que te dicen. Y ahora resulta que David está en una encrucijada. Porque, ¿por qué me dicen? Vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo. Los malvados ponen las cuerdas a tus arcos y acomodan su flecha sobre las cuerdas. Disparan desde la sombra, contra los de corazón recto. Y viene algo que es cajonero, como dicen los abogados. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué puede hacer los justos? Cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué puede hacer el justo? Y todos los días nos quejamos, y todos los días nos sorprendemos de cualquier tipo de juez, de cualquier tipo de magistrado. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer cuando la ley, la justicia no se imparte? ¿Quejarnos? ¿Llorar? ¿Vivir amargamente? No. Yo creo que hay que tomar decisiones. Entonces, uno de los líderes más emblemáticos de la historia de la humanidad nos sirve de ejemplo en esta ocasión. Me refiero al rey David. Los tiempos del rey David son similares a los de hoy. Igualitos, parecidos. Engaño, mentira, corrupción, crimen, abusos, y podemos seguir señalando. Pero aquí David tiene un conflicto, y es la tentación que tiene, porque sus asesores y la gente que lo aconseja, gente sabia y entendida, le está diciendo: escapa por tu vida, porque Saúl está detrás de ti y te van a matar. Entonces David tiene que tomar una decisión: o yo sigo el consejo de estos señores, o yo sigo el consejo de Dios. ¿Qué dice el Señor? Yo confío en la protección del Señor. Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan sobre la sombra contra el corazón del otro. Pero cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué ha de hacer el justo? Qué bueno que haya hombres como David. Qué bueno que haya mujeres como David que cogen el mejor consejo. Porque de consejo estamos muy bien. De consejo estamos hasta aquí. El tema es: ¿qué vamos a hacer con lo que nos dicen? Entonces, al examinar David, ¿verdad? Ahí mismo en el versículo 2 se da cuenta que todo está preparado para que lo maten. Los consejeros dicen: escapa por tu vida. Amigos y hermanos, los asuntos del Estado, el problema aquí es que el asunto estatal se halla en una situación caótica. Hay problemas en la dirigencia. Sal de aquí, porque la voluntad de David, de Saúl, viene contra ti. Lo anterior lleva obviamente una mala administración del Estado. La visión de este hombre, el enfoque, el fundamento de él, no es el pueblo, es él y sus compinches. Ojo con esto, porque dije que los tiempos de David eran similares, pero él decidió por Dios, por el consejo de Dios. Debo decir lo siguiente: la historia se repite. Entonces, la pregunta es, como cristianos, ¿cómo hemos de responder nosotros? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que se nos viene? ¿Qué decisión va a tomar usted en el momento que esté en el desierto? En el momento en que el consejo que usted tiene que pasar por el tamiz del Espíritu dice que haga lo que no es correcto. Proverbios capítulo 11 versículo 14 dice: sin liderazgo sabio, la familia, la nación
la sociedad se hunde. Se hunde. Por eso me encanta lo que en un momento Billy Graham señaló y dijo: cuando los cristianos enfrentan tormentas de adversidad, pueden levantarse con más belleza. Son como árboles que crecen en cumbres montañosas golpeadas por viento, y sin embargo, árboles en los que encontramos la madera más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque el fundamento de esos árboles, es tan fuerte, es tan sólida, porque sus raíces son profundas, y aunque vengan viento, aunque venga lo que venga, no va a caer. Hoy estamos siendo sacudidos. Hoy estamos siendo sacudidos. Y la pregunta entonces es: ¿sobre qué cosas está estableciendo usted su fundamento? ¿Sobre qué cosas estás estableciendo tu fundamento? Puede que tu fundamento tú lo estés estableciendo en tu sabiduría. Te felicito. Y hoy día, qué bueno, hermano, porque cuando yo estudiaba, ¿verdad?, nos quedábamos con la licenciatura y era suficiente. Pero hoy día, si no hay maestría y hay doctorado, estamos en problemas. Y qué bueno que eso sea así. Y qué bueno que estudio. Pero la pregunta es: ¿qué tiempo le pones a esto? A mí me dijeron en mis años mozos que esto, el que lo leía, se volvía loco. Pues déjeme decirle, estoy más cuerdo que nunca. ¿Sabe qué dice esto? ¿Qué dice de ustedes? De usted. Que tú estás acá, en este universo, no por el resultado, el producto de una noche romántica de papá y mamá. Que tú estás en este universo, en este mundo, por propósito y para el propósito de Él, de Dios. No nos hicimos a nosotros. Fuimos hechura de Dios. Y yo vivo por propósitos divinos. Hay un autor que me encanta, que se llama Stanley Jones, que dice: solo Dios puede derribarlo a uno. Y sigue señalando: nadie sino Dios tiene raíces en la eternidad. La eternidad es un tema. Es un temazo que no le ponemos atención. Que no le ponemos atención porque pareciera que eso fuera algo abstracto o algo lejano. Pues déjame decirle, te vas a morir. Y yo también. El tema es: cuando esa hora llegue, ¿por qué camino vas? ¿Por qué camino vas? Pero déjame decirte algo mucho más fuerte en esto, ¿verdad? Porque este fundamento de la eternidad, ¿verdad?, solo Dios, dice aquí Stanley, puede derribarlo, ¿verdad? Él tiene raíces en la eternidad y esta es inamovible ante el fracaso. Inamovible ante el fracaso. ¿Por qué? Pregunto yo. Porque ese fundamento lo puso Dios. Comprenda, entienda, todo inicia con Dios y todo termina con Dios. ¿Sabe qué dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11? Escrito por el hombre más sabio que ha pisado a la humanidad, Salomón. Dice así: Dios todo lo hizo hermoso para un momento apropiado. ¿Quién lo dañó? ¿Quién dañó esto? Nosotros. Cuando Adán y Eva fueron tentados en el Edén, ¿qué camino tomaron ellos? Dígame. Ellos se fueron por el camino del conocimiento. Hoy día pagamos plata por el conocimiento. Se fueron por el conocimiento y hoy estamos en este problema, usted y yo. Y todas las generaciones. Decidieron por el conocimiento. Malo el conocimiento, no, es bueno. Pero ¿cómo lo ubico? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo llevo adelante? Es bueno el conocimiento, pero que no sea el conocimiento lo que decida la eternidad en tu vida. Todo lo hizo hermoso en su momento apropiado y sembró la eternidad en el corazón humano. Claro que sí, y lo sabemos, pero no queremos hablar de eso. Pero el hombre no logra comprenderlo. Y la pregunta es: ¿por qué razón no logramos entender esto?
¿Qué nos hace falta? ¿Por qué camino andamos? Señores, amigos y hermanos, Dios es demasiado bueno. Ha estado el 24, el 23 y todos los años de tu nacimiento hasta el día de hoy, y entramos en el 25, ¿verdad? Entendiendo y sabiendo que si no fuera por su gracia y misericordia, nosotros quién sabe a dónde estuviéramos, por lo menos yo. Pero Dios, para cada apuro del hombre, tiene una gracia especial. ¿Cuántos han estado en apuro aquí? Pues hay una gracia especial de Dios para usted. O sea, por cada necesidad particular hay un recurso sobrenatural. Hay un recurso sobrenatural. Para cada problema determinado hay una respuesta definida. Para cada herida hay una cura. Para cada debilidad hay una fuerza. Para cada confusión hay una guía. Yo quiero que usted sepa que cuando tiemblan los fundamentos, cuando los fundamentos tiemblan y lo único que tú deseas es huir y esconderte, recuerda que Dios está en control de la situación. Dios está en control de la situación y su poder no varía, ¿verdad? No importa la circunstancia, Él todo lo sabe, ¿verdad? Y tiene conocimiento de lo que te pasa, ¿verdad? Y consciente de lo que te pasa, con la opción de que Él está a tu lado. Él no te va a dejar. Si usted y yo logramos entender esto, ¿verdad? Esta verdad, nuestra vida va a ser completamente diferente. Y como decía el doctor Javier Cedeño el domingo aquí, hay promesas de Dios y la mayoría de ellas son condicionadas. Escuche esto, son condicionadas y otras tienen reglas que debemos seguir. Qué bueno, ¿verdad? Que hay promesas para usted esta noche. Mire lo que dice Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá. Dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios es quien lo ha dicho. Diga gloria a Dios por lo menos. Bendito sea el Señor. Por su parte, el profeta Jeremías en el capítulo 32 dice: Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay difícil para ti. Yo lo creo. Yo lo creo y no me canso de decirlo. Yo lo creo. Iris, ponte de pie, por favor. Ponte de pie para que te conozcan, que eres una mujer, no la más bella, porque a mí esa cosa de que los hombres de que quiero presentar a la mujer más linda del mundo, mentira, hay más linda que ella. Pero ella es bella, ¿verdad? No estoy diciendo que es la más bonita, pero es bella, ¿verdad? No, ¿verdad? Es bella, pero no es la más bella. Pero hace 16 años, ¿verdad? Estabas frente, ¿verdad?, a la muerte, y estaba decretado de que te ibas a morir, ¿verdad?, porque tu sangre estaba completamente envenenada, pero hoy tienes más vida que cualquiera de nosotros, por lo menos que yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios estuvo contigo y dijo en un momento de crisis: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así es. Y yo decía que yo también fui desahuciado. Entonces me unió a ella desahuciada y yo desahuciado. Nos unimos dos desahuciados para servirle a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso le servimos. Por eso gastamos nuestra vida en esto. Dios es bueno. No puede el hombre olvidar de qué materia fue hecho. Usted no puede olvidar de qué materia fue hecho. No podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo. No entenderlos es caminar a ciegas. Así camina mucha gente, a ciegas. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Es un hecho invariable, invariable. La falta, el desconocimiento de esta verdad es falta de identidad y falta de propósito. Como hay expertos y hay gente que sabe más que uno. Y a pesar de que soy un estudioso y leo, yo sé que hay gente que sabe más que yo. Y yo quiero llamar aquí a uno de mis amigos, compañeros del ministerio, a un perito constructor, para que él desarrolle lo que sigue y usted ponga mucha atención, porque él va a hablar de 3 fundamentos
tres fundamentos, que si usted nos acompaña y usted hace esos tres fundamentos parte de su vida, déjeme decirle, usted será una de las personas más exitosas que pisa la tierra. ¿Lo cree? ¿Se atreve a escucharlo? Venga, mi querido arquitecto, y háblenos sobre esto. Dios les bendiga, hermanos. Fíjese, hoy estamos hablando de fundamentos y quiero empezar primeramente a partir de esta premisa. Toda edificación necesita un fundamento, desde la más pequeña hasta la más grande, menos la casita esa de penca que hacemos en los días patrios, ¿verdad? Para la feria típica del colegio, esa no. Pero desde el letrero de alto de la carretera, una parada de bus, hasta un edificio muy alto, requiere un fundamento. ¿Cuántos están conmigo? Y eso nos pone entonces en perspectiva acerca de la importancia de comprender 4 principios que rigen los fundamentos. Cuando podamos verlos, entonces vamos a comprender un poco más los 3 fundamentos para este año. Características del fundamento. Si usted quiere anotarlo bien, puede hacerlo. Número 1, el fundamento siempre se coloca primero. Esto es un requisito obligatorio para cualquier edificación. Es una de las primeras actividades de todo proyecto. Usted no puede elegir colocar primero el techo si antes no ha colocado el fundamento. Usted puede comprar las ventanas, pero no las puede poner hasta que no estén las paredes, y las paredes no pueden estar hasta que no estén los cimientos de las paredes. Este es un principio muy importante porque vamos a ir entrelazando esto con lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice el doctor Lucas Leis en su libro Oxígeno. Si ponemos a Dios primero, amaremos su revelación. Lo voy a decir de nuevo. Si ponemos a Dios primero, amaremos su revelación. Dios siempre debe ser lo primero en la vida del hombre. ¿Alguien dice amén conmigo? Mire, número 2, características de un fundamento. Aunque es invisible, su efectividad sí es visible. Le pongo un ejemplo. Usted y yo entramos a este lugar hoy y usted no se preocupó porque la estructura del techo se cayera. Usted no se preocupó por quién habrá hecho los cimientos de estas columnas. Voy a ir un poco más allá. Yo vivo en un edificio. ¿Cuántos viven en edificio acá? Al igual que yo. Voy para 18 años de vivir donde vivo y nunca me he preocupado porque la estructura o los fundamentos de este edificio fallen. Y quizás nunca conoceré a la persona que los hizo, pero tengo la confianza que están bien hechos. Aunque usted y yo no veamos los fundamentos que sostienen esta nave o el fundamento de su casa, aunque usted no lo pueda ver físicamente, ellos están allí y el efecto que ellos hacen es visible para usted y es visible para mí. Quiero ir un poquito más allá. Tome su mano derecha o izquierda y póngala aquí en su pecho por un instante. ¿Qué siente? Su corazón, ¿verdad? Algunos cerraron los ojos y suspiraron. Dije, no sé en qué estarán pensando. Si usted no siente nada al poner su mano allí, pase a la recepción. Nosotros vamos a llamar urgencia y le vamos a dar la atención que usted necesita. Pero todos los demás, usted siente su corazón, ¿verdad? Quiero darle una noticia. Es probable que usted nunca vea su corazón, pero mientras usted viva en esta tierra, Él está puesto allí por Dios para latir desde el día que empezó a latir en el vientre de su madre hasta el día que usted cierre los ojos en esta tierra. Porque yo no lo vea, el corazón no está dejando de hacer su trabajo. Entonces mire lo que dice la palabra sobre esto. Hebreos 11, verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, si usted me permite, yo puedo construir una frase como esta. Pareciera ser que lo que se ve sostiene lo que no se ve. Su corazón sostiene su vida. Yo no lo veo, usted no lo ve, pero Él sostiene su vida. Las columnas las zapatas de esta estructura sostienen esta estructura, aunque yo no las vea, pero son efectivas en su trabajo. Es una característica de
el fundamento. Número 3, una vez el fundamento es colocado, no se mueve ni se renueva, sino que permanece para siempre. ¿Esto le suena familiar? ¿Qué permanece para siempre? La palabra del Señor. Amén. Ve cómo se empieza a entrelazar lo que parece ser principios de la construcción, pero tienen una vigencia, tienen una convicción real en la vida espiritual de nosotros. Una vez usted coloca el fundamento en una estructura, por más que usted la remodele, usted puede cambiar el techo, puede quitar todas las paredes y hacerlas de nuevo, puede hacer un piso nuevo en la parte de arriba, pero el fundamento que fue colocado desde el principio es muy difícil, prácticamente imposible quitarlo de su lugar, porque una vez un fundamento es colocado, permanece para siempre. Hace como unos 10 años, casi 11, tuvimos la oportunidad de dirigir la obra de remodelación de este lugar. Si usted tiene menos tiempo de estar aquí en Casa de Oración, esta parte de atrás, allá detrás suyo, pues no existía, o al menos no era como esta. Y se colocaron fundamentos nuevos, cimientos nuevos para sostener solamente esa parte. Y yo recuerdo que cuando nosotros escarbamos para colocar los cimientos nuevos, nos encontramos con los cimientos existentes y no los pudimos tocar. Porque si nosotros tocábamos esos cimientos, la estructura existente podía caer, ¿sí? Entonces, qué importante es comprender que cuando un cimiento es colocado, la condición de permanencia de este cimiento es para siempre. Dígalo conmigo, para siempre. Pasa parecido con un árbol. El pastor leía un pensamiento de Billy Graham, donde hacía referencia a la raíz de un árbol. Los árboles, así como uno los ve de altos, así de profundo y fuertes son sus raíces. Usted puede cortar el árbol. De hecho, algunos huracanes en algunos lugares que uno puede ver en las noticias han logrado arrancar a los árboles hasta de raíz. Pero los árboles más altos de los bosques primitivos más antiguos del planeta todavía conservan árboles muy altos con raíces muy profundas. Una cuarta característica del cimiento o de las fundaciones es: una fundación determina la altura de una edificación y la capacidad de peso o de carga que esta edificación puede llevar. Si queremos una estructura muy alta, necesitamos cimientos o fundamentos muy profundos. Si queremos una estructura que sea capaz de soportar grandes cargas, necesitamos un fundamento que sea muy robusto. Ahora, mire estos edificios que yo tengo aquí. Lo ven en pantalla, y aquí traje un modelo hecho a partir de bloques de Lego, si usted lo puede ver donde está. Este edificio es el Burj Al Arab, es el hotel, el único hotel en el mundo que tiene 7 estrellas y el más alto del mundo. Fue construido en medio del mar, colocando fundamentos precisamente debajo de la arena del mar para poder soportar este edificio. Es uno de los edificios más emblemáticos de los Emiratos Árabes y fue hecho de esa manera por el hombre, para desafiar la naturaleza. Además está el Empire State Building, que quizás ese es un poquito más conocido por nosotros acá en América Latina. Se encuentra en Nueva York. Este es otro modelo también a escala hecho en Lego. El Empire State fue un edificio que por más de 42 años estuvo en el récord Guinness como el edificio más alto del mundo. Actualmente tiene 94 años de haber sido construido. Fue el primer edificio en tener más de 100 pisos y fue edificado en un periodo de aproximadamente 13 meses. El hombre ha desafiado la naturaleza y ha desafiado la ingeniería, a través de la ingeniería, la gravedad hace mucho tiempo. Pero yo le quiero decir algo. Si el hombre aquí terrenal pudo construir un cimiento para un edificio como este, que 94 años después todavía sigue en pie, quiere decir que si nosotros colocamos el fundamento de manera correcta, nuestra vida al pasar del tiempo seguirá en pie. ¿Alguien dice amén conmigo? Entonces yo me permito construir esta frase. Esta frase
emana de estos principios que yo le he compartido en esta noche. La iglesia del Señor, tu casa, tu vida, casa de oración cristiana, llegará tan alto y tan lejos como profundo y fuerte sea el fundamento sobre la cual la hayamos edificado. Lo voy a decir otra vez. La iglesia del Señor, tu vida, tu casa, llegará tan alto y tan lejos como profundo y fuerte sea el fundamento sobre el cual la hayamos edificado. Este pensamiento lo dijo de otra manera un escritor llamado San Chan en un libro relacionado con el Canal de Panamá. Y él decía que el Canal de Panamá, al ampliar sus estructuras, ampliaba la capacidad que tenía. Y precisamente de eso se trata. Comprender estas 4 características nos va a ayudar a conocer un poco mejor los 3 fundamentos que el Señor nos regala en esta noche ya, para recibir el año 2025. El primero de ellos, la palabra de Dios. La palabra de Dios, ciertamente, al leerla, quizás nosotros pensamos es algo no visible. La podemos leer, pero más que nada vivirla es lo que hará evidente que la palabra del Señor transforma nuestras vidas. El conocimiento de la palabra de Dios nos permitirá llegar alto y lejos, pero mucho más de lo que nos podríamos imaginar, porque solos no lo podríamos hacer, pero gracias al poder de la palabra de Dios alcanzaremos grandes alturas, alcanzaremos las cosas que no habríamos pensado alcanzar. Tal como sucede con una estructura, si el fundamento es fuerte, el edificio es alto. Si la palabra de Dios es nuestro fundamento, nuestra vida llegará alto y lejos. ¿Alguien me dice amén en esta noche? Esto también nos permite entender principios de la palabra acerca de ella misma. Mire lo que dice Isaías capítulo 40. ¿Puede decirlo conmigo? Sécase la hierba, marchítase la flor, pero permanece, ¿qué permanece para siempre? La palabra del Señor. Y se recuerda que hablamos que el fundamento, una vez es colocado, permanece para siempre. Así es la palabra del Señor. Y yo conversaba con el pastor Hermes sobre este tema y meditábamos en quién podríamos encontrar en las Sagradas Escrituras que puso la palabra por delante, que venció la tentación o la adversidad a través de la palabra. Y aunque hay grandes hombres de Dios a través de la Biblia, hay uno como ninguno otro, the one and only, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Como 2 nada más. Jesús. ¿Alguien dice amén conmigo? La persona más importante que ha pisado este planeta, iglesia. El mismísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios. Ese es el que quita el pecado del mundo, el que no anda con blower, el Jesús despeinado. En ese es el que yo creo. Él enfrentó la tentación con el poder de la palabra. Cada vez que Satanás lo tentaba antes de iniciar su ministerio, su primera respuesta era: escrito está, escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Satanás, solamente al Señor tu Dios adorarás. Ese es el poder de la palabra en nuestra vida. ¿Quién como nuestro Dios, que entendió que la palabra era un gran e importante fundamento para su ministerio? Avanzo un poco acá. Número 2, la oración. La oración definitivamente es una de las cosas que muchas veces no hacemos primero. Hoy le decía yo al pastor también mientras hablábamos de esto, a veces no vemos milagros como veíamos antes porque creemos menos y oramos menos. Quizás ponemos otras cosas de primero cuando deberíamos orar de primero. Lo último que hacemos y lo damos como testimonio: hermano, yo hice de todo y al final, como no tenía más nada que hacer, nos pusimos a orar. Porque quizás antes había menos distracciones. Antes no había el consejo de YouTube y de San Google para ver qué hacíamos con las cosas. Oye, ponte una crema de esto, hazte un té de algo. Antes solamente orábamos y veíamos a Dios obrar. Dice en mis notas que aunque las oraciones son invisibles, la efectividad de una oración sí es visible. ¿Alguien me dice amén?
Puede ser que usted diga, nadie vio que yo estaba orando, o siquiera nadie escuchó que yo estaba orando. Pero cuando usted ve el resultado de Dios a través de una oración, usted se da cuenta que aunque la oración es invisible, así como un fundamento es invisible, su efectividad sí es visible. ¿Alguien aquí ha experimentado sanidad en su cuerpo de parte de Dios? ¿Alguien puede levantar su mano y decir, a mí Dios me sanó, Cristo me sanó? Pues eso quiere decir que hay una oración invisible, una oración que nadie vio, que quizás nadie escuchó, pero que hizo un efecto en tu cuerpo. Que hoy la iglesia puede decir, el Dios de dioses y el Rey de reyes, a quien no hemos visto, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Hacedor y viene pronto por su iglesia. ¿Alguien me dice amén? La oración es algo que debemos hacer permanentemente. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4. No se inquieten por nada. Para los que saben que debemos respetar la Reina Valera del 60. ¿Cómo empieza? No, por nada estéis santo Jehová. Sentí algo. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, dice el apóstol, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a ese texto? Hermano, el apóstol nos está diciendo oración, y a veces es lo último que hacemos. Pero nuevamente buscaba yo en la escritura, ¿quién en la Biblia me muestra que la oración fue un punto clave en su vida? Por un momento pensé, Daniel oraba 3 veces al día, ¿no es cierto? Y Daniel estuvo en foso de leones y trajo profecía e hizo muchas cosas, pero es imposible no regresar al rubio de Galilea. Jesús enfrentó sus momentos más duros de su ministerio por medio de la oración. Antes de enfrentar momentos difíciles, antes de multiplicar panes y multiplicar peces, antes de caminar sobre las aguas, busque el texto, iglesia. Él oraba al Padre. Él encontraba un lugar y un momento a solas y aparte para conversar con el Padre. Entonces yo me pregunto, porque al mirar esta palabra, les soy honesto, yo sentía que me caía un yunque, por lo menos a mí, porque yo decía, si Él, el Salvador del mundo, si Dios mismo, el Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar todo el tiempo, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo último que ponemos en la lista? Y Jesús una y otra vez nos mostraba en su ministerio que aún en la hora más oscura, iglesia, en Getsemaní, dice la escritura que él oraba y su sudor eran como gotas de sangre. Y su sufrimiento era sentido en el cielo, que un ángel del Señor apareció y le reconfortaba. Pero él estaba antes de esa hora tan oscura orando al Señor. Segundo fundamento que Cristo también nos presenta como modelo para establecer y fortalecer nuestra vida. Y número 3, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, dice el libro de Génesis en el capítulo 1, fue el primer habitante de la tierra. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dice la escritura que ya el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando todavía la palabra no había sido dicha para que se separara lo seco de lo húmedo, ya el Espíritu Santo habitaba sobre la faz de la tierra. ¿Se acuerda que le dije que el fundamento es lo que se coloca primero? Asimismo, primero estaba el Espíritu Santo de Dios. Aún en medio de ese caos, aún en medio, como decía el pastor Hermes, del caos de nuestra sociedad, de nuestra vida, de todo lo que nos rodea, el Espíritu Santo de Dios está en medio de ti, está en medio de tu casa, está en medio de tu familia y está en medio de la iglesia. ¿Alguien lo cree conmigo en esa noche? El Espíritu Santo de Dios no es visible para nosotros. Así como el fundamento no es visible, pero su efectividad sí lo es. El Espíritu Santo de Dios no será visible para ti y para mí, pero cuando lo llevamos adentro, sí es cierto que se nota. Cuando el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, hablamos paz, hablamos amor, hablamos fe, hablamos bondad, mansedumbre, templanza, todo lo que el fruto del Espíritu Santo da.
Una vez en la Biblia se registra que Él descendió en forma de paloma, ciertamente, y se posó sobre Jesús, poniendo en evidencia la Trinidad en pleno. Ahí estaban los tres. Hoy el Espíritu Santo, aunque es invisible para nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo lo he sentido. Él está cada día con nosotros. Jesús dijo que era necesario que Él se fuera para que diera paso al Consolador. Y así como el fundamento permanece para siempre, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo también permanece para siempre. Y si nosotros colocamos al Espíritu Santo por delante en nuestra vida, hacemos de Él uno de nuestros fundamentos, Iglesia del Señor, le aseguro que llegaremos alto, que llegaremos fuertes, que vendrán las tempestades a nuestra vida y el Señor nos permitirá resistir. Así como este edificio que está aquí ha resistido 94 años de pie, la iglesia del Señor permanecerá. ¿Alguien lo cree conmigo? La iglesia del Señor permanecerá porque ha colocado su fundamento en el lugar correcto. Y un ejemplo de vida que ya lo adelanté fue nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice Romanos 8, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién levantó? Dígalo fuerte. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo de Dios. Él es la iglesia, casa de oración. Hoy, último culto del año, último día del año. Quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes, vive en nosotros. ¿Alguien lo cree conmigo? Vive en la iglesia, dice el apóstol. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Jesús siempre actuó bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús siempre actuó de tal manera que se entendiera que Él no estaba solo, que Él estaba acompañado del Espíritu Santo de Dios. Y tengo que decirlo porque humanamente es válido este ejemplo. Alguien como Pedro no sería la misma persona después de Pentecostés. Ese Pedro que era zafaíto, que cortaba orejas y que hacía locura, que le dijo al Señor: yo me voy contigo y muero contigo. Ese Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró en el templo, abrió su boca y predicó la palabra del Señor y 3,000 personas se convirtieron. Ese Pedro, lleno del Espíritu Santo, iglesia, le dijo a aquel paralítico en la entrada del templo: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, toma tu lecho y anda. Y lo tomó de la mano y le levantó. Ese mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo, caminaba y su sombra hacía que el poder de Dios sanador sanara a las personas. Hoy la pregunta es mandatoria. El Espíritu Santo hace la diferencia en nuestras vidas. Casa de oración, sin Él seríamos incapaces de enfrentar el mundo en el que hoy vivimos. ¿Alguien lo cree conmigo? Sin el Espíritu Santo estaríamos totalmente expuestos a muchas cosas de las cuales Él nos libra cada día. Y quiero concluir esta parte con este texto del apóstol Pablo a los Corintios. Mire lo que dice el apóstol: por la gracia de Dios, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, dice el apóstol. Pero cualquiera que edifique sobre este, dígalo fuerte, sobre este, tiene que tener mucho cuidado, dice el apóstol. Pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos. Y este fundamento es, alguien que lo diga fuerte, por favor. Ese fundamento es Jesucristo. ¿Alguien puede alabar a Jesucristo en esa noche? ¿Alguien puede decir su nombre y decirle: gracias, Jesús?
Al finalizar esta jornada nos podemos dar cuenta que el ministerio de Cristo estaba fundamentado en estos tres fundamentos: la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo. Y esto hizo que el ministerio de Jesús tuviese el éxito para el cual Él vino a este mundo. Y esto es lo que hará que Dios nos permita en el año 2025 alcanzar las alturas que Dios ha destinado para nosotros. Finalmente, la pregunta es necesaria: ¿qué clase de fundamento tiene su vida? ¿Sobre qué fundamento nosotros vamos a edificar nuestra vida, nuestra familia, la iglesia en el año 2025? Pues yo creo firmemente, Casa de Oración Cristiana, que el año 2025 será un año en el cual viviremos de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Alguien dice amén conmigo? Haremos de la oración nuestra manera de vivir. Y será notorio que aquí en Casa de Oración Cristiana caminaremos de la mano del Espíritu Santo de Dios. No viviremos más como vivíamos antes. Al contrario, llegó el tiempo de colocar el fundamento correcto. ¿Y sabe qué sucederá? Esto nos hará llegar muy lejos. Eso nos hará llegar muy alto para poder soportar las cargas de este mundo. ¿Puede ponerse de pie? Poner este fundamento nos permitirá no solamente llevar las cargas que vamos a enfrentar en este mundo, también, y ya termino con esto, nos dará la firmeza necesaria para crecer. ¿Alguien quiere crecer en el 25? Para crecer y lograr el propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia y para la iglesia. En esta noche, en el último día del año 2025, de 24, perdón, a punto de recibir el año 2025, nosotros estamos convencidos que estos tres fundamentos que cimentaron el ministerio de Jesús hoy son vigentes para nosotros. Quizás parecían repetitivos o clichés, pero son eso, son fundamentos. Y una vez se colocan, han de permanecer para siempre. Señor, gracias te doy en esta noche, porque nos has permitido entender y comprender cuál es el fundamento que tú has preparado para nosotros. Desde el principio tu palabra regía los destinos del mundo. Por tu palabra se hizo la luz y todavía el sol brilla. Por tu palabra se separaron los mares de lo seco y todavía lo están, cada uno en su lugar. Hoy podemos orar y clamar a ti, Señor, como la primera vez nos enseñaste a hacerlo. Y tu Espíritu Santo siempre, siempre está con nosotros. Te damos gracias en esa noche. Te damos gracias en esta noche, porque tú nos recuerdas una vez más la importancia de colocar un fundamento, de colocarlo primero, de entender que el fundamento, una vez es colocado, permanece para siempre. Que aunque no lo vemos, Señor, su efectividad sí es visible, y que al colocarlo aseguraremos no solo para nosotros, sino para nuestra generación, que podamos llegar mucho, pero mucho más alto. En el nombre de Jesús.